En Ecuador no cesa el debate. ¿Existió o no existió el Reino de Quito? ¿Qué significación ha tenido para los ecuatorianos una supuesta existencia de este denominado reino? Ante un tema que da para miles de horas de video, en este solo abordaremos un ángulo sobre tan polémico asunto y en otros videos ahondaremos con criterios opuestos. Es importante que veas el video de principio a fin para que tengas claridad sobre los planteamientos que hace el historiador que citaremos. Además, es imprescindible que visualices y analices con detenimiento los argumentos que este historiador esgrime para posteriormente saques tú tus propias conclusiones. Pero antes de irnos al tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenidos de valor como este video que has comenzado a ver. Para iniciar esta serie de videos relacionados con el denominado Reino de Quito, podíamos optar por un historiador de los que apoyan la tesis de su existencia, pero hemos preferido acudir al pensamiento de un intelectual cuyos criterios expondremos de inmediato. Puedes o no estar de acuerdo con lo que plantea Enrique Ayala Mora. Lo importante es analizar cada ángulo de este muy polémico tema del Reino de Quito. Recordemos además que los historiadores, sea cual sea su ideología, se ven precisados a acudir a cronistas, estudios arqueológicos y pruebas más sofisticadas como análisis de ADN para configurar un sitio, personas, hechos de los que no existen pruebas documentales debido a la ausencia de la escritura por parte de sus protagonistas. Dicho esto, comenzamos. Hasta no hace mucho, sostener que existió el Reino de Quito en la época aborigen era una necesidad de afirmación del patriotismo, y negarlo era visto como un acto de traición a la patria, como si se dijera que la nación ecuatoriana carecía de raíces históricas y que el Perú tenía razón en el reclamo de los territorios amazónicos. Ahora, felizmente, esa polémica ya está superada, pero todavía hay mucho por conocer del pasado de Ecuador, y esta sigue siendo una cuestión de gran interés. Cuenta Juan de Velasco en su Historia del Reino de Quito que el territorio que va entre las actuales Pasto y Loja fue originalmente ocupado por pequeños reinos. Hacia el año 980, uno de ellos, el primitivo Reino de Quito, fue conquistado por los Caras, pueblo venido de la costa liderado por Carán. Sus sucesores, los chiris o reyes, extendieron sus dominios formando un reino cuya capital fue la gran ciudad de Quito. Tenían un sistema de cuentas, eran buenos tejedores y curtidores de pieles, adoraban al sol y a la luna, enterraban a sus muertos en montículos o tolas, tenían régimen monárquico en el que al soberano se le llamaba chiri. Hacia 1300, el matrimonio de Toa, hija del Chiri XI con Duchisela, hijo de Condorazo, soberano del reino Puruá, amplió el reino que se extendió mediante alianzas con pueblos adyacentes. Luego del reinado de Autachi Chiri XIII, gobernó su hijo Hualcopo Chiri XIV, que enfrentó la invasión del Inca Túpac Yupanqui. Cacha Chiri XV, sucesor de Hualcopo, enfrentó al Inca Huayna Cápac, pero fue derrotado y murió. Su hija Paccha fue proclamada Chiri. La resistencia Caranqui terminó en una masacre en Yaguarcocha, que quiere decir lago de sangre. Huayna Cápac se casó con Paccha. De la unión nació Atahualpa, que muerto el Inca, heredó el reino de Quito y enfrentó a su hermano Huáscar, heredero en el Cusco. Atahualpa venció, fue proclamado Inca y enfrentó la conquista española. Velasco fue un jesuita riobambeño expulsado de Quito en 1767 con los miembros de su orden. Refugiado en Italia, escribió su historia hasta 1789, pero solo fue editada en 1846. La obra fue vista como base del naciente Ecuador y su versión sobre el Reino de Quito se consideró historia oficial. Federico González Suárez, máximo historiador del Ecuador,
Tuvo reparos a la versión sobre el reino de Quito, pero fue su discípulo, Gijón y Caamaño, quien la cuestionó. Autores como el español Marcos Jiménez de la Espada fue muy radical en su descalificación. Se inició así una polémica en la que Velasco tuvo muchos defensores. Los críticos argumentaban que Velasco escribió su obra de memoria, con poca base documental, que su entusiasmo por destacar al Quito que él vivió le llevó a imaginar un reino que ningún otro historiador o cronista menciona. En excavaciones arqueológicas no hay rastros de los chiris o de la gran ciudad de Quito que habla Velasco. Las investigaciones descubren señoríos étnicos de gran desarrollo en el actual territorio ecuatoriano, pero no un estado unificado. Los defensores de la existencia del reino de Quito dicen, por su parte, que las pruebas fueron destruidas, que faltan investigaciones arqueológicas, que quizás el reino era una confederación permanente. Argumentan que la versión de Velasco es base de la identidad nacional de Ecuador, especialmente para el reclamo territorial ante Perú, pues prueba que el país existía antes de la invasión inca. En medio de la polémica se consideró a Velasco de falsario. Sus cuestionadores, en cambio, fueron acusados de antipatriotas. La investigación establece que no pudo existir el reino que describe Velasco. No hay base histórica para los chiris. Había en tierras de Quito un cacicazgo importante como centro de intercambio y comercio, pero no era un reino de grandes proporciones. Los señoríos étnicos del norte andino se aliaron ante la invasión inca, pero eran distintos al estado que Velasco describe. Aunque hubiera existido, el reino de Quito no puede verse como el antiguo Ecuador. Según el propio Velasco, abarcó solo la Sierra Centro-Norte. No incluyó a los cañaris ni a los pueblos costeños que también ocuparon el territorio del actual Ecuador, que está integrado también por otros espacios regionales distintos a Quito. Velasco fue un criollo lúcido, ilustrado y humanista que escribió su obra para destacar que el reino de Quito del siglo XVIII, su país, tenía grandes recursos, raíces y personalidad histórica como otros del Nuevo y el Viejo Continente. Su historia fue expresión de la identidad que surgía en la Hispanoamérica de su tiempo. Entonces Quito se definía como entidad política y fue eje del ulterior proyecto nacional ecuatoriano, pero no fue el único. Teniendo esto en cuenta, la historia de Velasco tiene las fortalezas y debilidades de una visión centrada en Quito, cuando la realidad es más amplia. No se puede soslayar el inmenso mérito de Velasco al historiar el pasado del Ecuador, al indagar su evolución y sus protagonistas. Su obra es un aporte amplio al conocimiento del país e Hispanoamérica. Trata de muchos temas de calidad no discutida, aparte del reino de Quito preincásico. No se debe cometer el error de juzgar una obra rica y amplia por falta de base empírica de una de sus partes, pero tampoco se puede mantener incuestionada la versión de Velasco. Más bien, se deben apreciar los grandes avances de los pueblos del norte andino en el desarrollo de la agricultura, el comercio y la constitución de cacicazgos o señoríos étnicos con caracteres políticos avanzados. Debemos valorizar la versión del reino de Quito, sus gobernantes y guerras que Velasco narra con entusiasmo por su calidad literaria y contenido mitológico. Esas hermosas narraciones deben ser leídas como leyendas que alimentan el imaginario nacional. La historia de Juan de Velasco es una obra clave de Ecuador. No solo fue el primer intento de historiar su pasado, sino que con ello puso una de las bases de la identidad del Estado-nación. Hasta aquí las citas al historiador ecuatoriano Enrique Ayala Mora sobre el reino de Quito. Estas palabras fueron publicadas por el diario ecuatoriano El Comercio el 13 de julio del año 2019. Ahora bien, ¿qué opinas tú? ¿Consideras que el reino de Quito no es más que un mito? ¿O crees que realmente existió? Hoy abordaremos un tema tan fascinante como alarmante:
la posible desaparición del quichua, una lengua milenaria hablada por pueblos indígenas de Ecuador, hecho que es evidente, está a simple vista y que sin dudas será una realidad en cualquier momento. Acompáñame en este viaje por la historia, la sociología, la lingüística y la cultura para descubrir por qué esta lengua corre el riesgo de desaparecer y qué significa eso para nosotros y para las generaciones futuras. El quichua no es solo una herramienta de comunicación, es el corazón de la identidad cultural de pueblos indígenas de Ecuador. Esta lengua ancestral ha tejido las historias, tradiciones y conocimientos de innumerables generaciones. Pero hoy, su existencia está en peligro. ¿Cómo es posible que una lengua tan vital esté al borde de la desaparición? La respuesta se encuentra en una compleja mezcla de historia, políticas estatales, globalización y cambios sociales que conocerás de inmediato. Pero antes, nos ayudas muchísimo regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenidos de alto valor como este video que has empezado a ver. Para entender el presente debemos mirar hacia el pasado. En el siglo XVI, la llegada de los conquistadores españoles no solo significó la conquista territorial, sino también la imposición de una nueva cultura y lengua. Los españoles implementaron políticas de hispanización que relegaron las lenguas indígenas a un segundo plano. Instituciones como la Iglesia y el sistema educativo promovieron el español como la lengua dominante, relegando el quichua a un uso limitado y muchas veces clandestino. En el siglo XX, Ecuador, como muchos otros países latinoamericanos, adoptó políticas de unificación nacional que promovieron el uso exclusivo del español en la educación y la administración pública. El sistema educativo se convirtió en un instrumento para la homogenización lingüística, desincentivando el uso del quichua y otras lenguas indígenas. La falta de programas de educación bilingüe y el estigma asociado a hablar quichua en entornos formales contribuyeron a la disminución de su uso entre las nuevas generaciones. Cabe señalar que en los últimos años han existido esfuerzos gubernamentales dirigidos a la preservación y potenciación del uso de esta lengua ancestral. La globalización ha cambiado el mundo de maneras inimaginables. Con ella, las lenguas globales como el inglés y el español han ganado predominancia, especialmente en el ámbito económico y tecnológico. En este contexto, lenguas como el quichua son vistas como poco prácticas. La migración interna y la urbanización han llevado a muchos hablantes de quichua a adoptar el español, buscando mejores oportunidades en las ciudades donde el quichua es aún mucho menos prevalente. Las actitudes sociales hacia las lenguas indígenas juegan un papel sumamente importante en su preservación. Desafortunadamente, el quichua ha sido históricamente estigmatizado como una lengua de personas no educadas o de menor estatus socioeconómico. Este estigma afecta la autoestima lingüística de los hablantes y disminuye su deseo de transmitir la lengua a sus hijos. Los estudios sociológicos han mostrado cómo la discriminación lingüística puede llevar al abandono voluntario de una lengua, acelerando su desaparición. La vitalidad de una lengua está estrechamente ligada a la demografía de sus hablantes. Las comunidades quichua han experimentado cambios demográficos significativos, como la disminución de la población y la dispersión geográfica. Estos cambios afectan la cohesión comunitaria y, por ende, la transmisión del quichua de una generación a otra. Sin una masa crítica de hablantes, mantener viva una lengua se vuelve cada vez más difícil. La historia está llena de ejemplos de lenguas que han desaparecido debido a la falta de necesidad de ser usadas. El último hablante de Eyak, una lengua indígena de Alaska, murió en 2008, llevando consigo el conocimiento y la cultura de su pueblo. Del mismo modo, el idioma Ubik, hablado en Turquía, se extinguió en 1992 con la muerte de su último hablante. Estos ejemplos
sirven como advertencias claras de lo que puede suceder con el quichua si no se toman medidas urgentes para su preservación. A pesar de los desafíos, hay esfuerzos notables para revitalizar el quichua. Organizaciones indígenas y movimientos culturales están trabajando para promover la educación bilingüe, documentar la lengua y utilizar medios modernos para su difusión. Sin embargo, estos esfuerzos enfrentan una lucha cuesta arriba en un mundo que valora cada vez más la homogeneidad lingüística. Es importante reconocer que si bien la desaparición del quichua puede no ser inminente en esta década, las tendencias actuales sugieren que podría suceder pronto si no se aborda de manera efectiva. La historia nos muestra que las lenguas desaparecen cuando dejan de ser relevantes para la vida diaria de sus hablantes. Sin una necesidad real en la sociedad contemporánea y frente a la predominancia de lenguas universales, el quichua corre el riesgo de convertirse en un mero patrimonio cultural, hablado solo por pequeños grupos que se resisten a dejarlo morir. El destino del quichua no está sellado aún. Su supervivencia depende de un esfuerzo concertado para valorarlo y preservarlo. En Mil Historias, creemos que es fundamental recordar y respetar estas lenguas, pues en ellas reside la esencia misma de muchas culturas y la historia de la humanidad. La desaparición de una lengua no es solo la pérdida de palabras, es la extinción de una forma de ver y entender el mundo. Es la pérdida de historias, de conocimientos, de identidades. La preservación del quichua es más que una cuestión lingüística, es una lucha por la diversidad cultural y la justicia social. Nos corresponde a todos apoyar y valorar estos esfuerzos, reconociendo que cada lengua es un tesoro insustituible en el mosaico de la humanidad. Ahora es momento de que reflexionemos juntos sobre la importancia de preservar nuestras lenguas y culturas ancestrales a través de tus comentarios. Aportemos a este diálogo cultural y social para encontrar caminos hacia las soluciones. Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.